Buenas tardes. Que la paz de Dios sea contigo. La paz de Dios sea conmigo. Y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel. Nada, aquí estamos. Ya terminando los contenidos de los símbolos. Que dentro de los símbolos hay conceptos, imágenes, tipos, arquetipos, figuras, metáforas, parábolas. Un sinnúmero de conceptos que son importantes para qué, para crear hermenéuticas en relación a un tema particular. ¿Cuál tema particular? Israel en el proceso del fin de los tiempos. ¿Y dónde mayormente se habla de la profecía de Israel en el proceso del fin de los tiempos? En Revelaciones, en Apocalipsis, que Dios se lo reveló a Juan en la isla de Patmos. ¿Ok? Antes de entrar a los últimos 7 símbolos que faltan, quiero hacer una síntesis rapidito, que lo que hemos venido explicando es los diferentes conceptos que hay dentro del manual apocalíptico, que lo he titulado así, que es el manual de definiciones de los símbolos, figuras, imágenes, tipos y arquetipos descritos en la Biblia para la interpretación de las hermenéuticas que se sostengan del texto de Revelaciones. Cuando digo hermenéutica, dice que las hermenéuticas son interpretaciones en relación a qué? A narrativas que hay escritas dentro de la misma palabra. Entre las narrativas que hay, una de las narrativas más impactantes es la narrativa de Revelaciones o de Apocalipsis. Hay sin número de narrativas, por lo general son 66 narrativas grandes que se llaman los 66 libros de la Biblia. Pudieron haber sido más libros, lo que pasa que en el concilio de Nicea quitaron un montón de textos que eran apócrifos, o textos que no eran, que no pasaron el escrutinio de lo que puede ser una palabra llamada, inspirada por Dios, ¿ok? Por los santos hombres de Dios. Trajeron datos históricos, trajeron un montón de cosas, pero no los mismos que estaban que categorizaron y analizaron estrictamente para coger los textos que eran los textos sagrados y que decían que fueron textos por inspiración divina, pues no cumplieron con los requisitos que ellos mismos habían establecido en aquel entonces. Sin embargo, hay de los mismos apóstoles, o uno de los apóstoles explica que si fuésemos a escribir todas las historias, todas las narrativas que ellos observaron de Jesús en su tiempo, cuando Jesús anduvo en la tierra con ellos, serían miles y millares de textos, y no habría cupo ni para escribir tantas anécdotas y tantas situaciones que ellos observaron y vieron del Hijo de Dios. Terrible, ¿verdad? Terrible ese testimonio. Bueno, nosotros hemos venido ya para concluir este último taller y después pasar entonces a las 133 preguntas y respuestas del análisis de por qué surge esta hermenéutica de Israel en el proceso del fin de los tiempos, y que sea una voz de alerta para la iglesia, para que la iglesia pues despierte y sepa dónde estamos y hacia dónde es que vamos, y la función que debe estar haciendo la iglesia de las vírgenes prudentes. Es bien importante en estos tiempos ser la verdadera sal de la tierra. Hemos ya pasado por todos los símbolos que hay dentro de ese libro de Revelaciones, entre ellos los sellos. Hemos pasado los ángeles, se ha explicado qué son el concepto de los ángeles, qué es la palabra profecía, qué es estar en el espíritu. Se discutieron las 7 iglesias, se discutieron los 7 espíritus, que son los 7 espíritus de Dios, qué es la voz del Señor, qué es ser testigo fiel, qué es reyes y sacerdotes, qué es 7 estrellas, qué son hermanos, qué es reino, qué es la espada aguda de 2 filos. Se discutió aquí qué es la espada, qué es la tribulación, qué son las vestiduras de Cristo, qué es el amén, ¿ok? ¿Qué es la diestra o derecha de Dios? ¿Qué son las llaves de la muerte y del Hades? ¿Qué son obras? ¿Qué es el primer amor para Dios? ¿Qué son nicolaitas? ¿Qué es el árbol de la vida? ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Qué es el diablo? Ese concepto del diablo. ¿Qué es ser probado? ¿Qué es la corona de la vida? ¿Qué es la muerte segunda? ¿Qué es la muerte primera? ¿Qué es la primera resurrección? ¿Qué es la segunda resurrección? ¿Qué es la fe? ¿Qué es un don? ¿Qué es Balaán? ¿Quién es Balaán? ¿Qué tipo de hombre representa Balaán? ¿Qué es el maná escondido? ¿Qué es la piedra blanca que Dios nos va a dar, verdad? Nos va a dar un nombre nuevo cuando lleguemos a las naciones celestes. ¿Qué es ese tipo de mujer de Jezabel dentro de las iglesias? ¿Qué es la doctrina? ¿Qué es eso de doctrina? ¿Qué es herejía? ¿Qué es el libro de la vida? Y está escrito en el libro de la vida. ¿Qué es la hora de la prueba? Prácticamente estamos ya en esa hora de la prueba con el coronavirus. ¿Qué es el templo? ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué es el concepto de Nueva Jerusalén? ¿Qué es ese concepto o esa oración, esa frase de no eres frío o caliente?
¿Qué es comprar oro refinado? Cuando Dios lo manda a usted comprar oro refinado. ¿Qué son las vestiduras blancas para los creyentes? ¿Qué es colirio? O sea, échate colirio en los ojos. Le decía el Señor a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Qué es el trono del Señor? ¿Qué es eso de la gloria de Dios? ¿Qué es la puerta? ¿Quiénes son los 24 ancianos en 24 tronos? ¿Cuáles son los 4 seres vivientes? ¿Qué es el mar de vidrio y cristal? ¿Qué es el libro escrito por dentro y por fuera y sus sellos? ¿Qué representa el número 7? ¿Qué representa el número 6? El número 12, los 24 ancianos, las arpas. ¿Qué representan las arpas? ¿Qué son las copas de oro y de incienso? ¿Qué es el linaje? ¿De qué linaje era Jesucristo? ¿Qué fue cuando el Señor le dijo a Juan, ven y mira? ¿A qué se refirió? ¿Qué es el caballo blanco? Y el hombre que viene vestido todo de blanco y con una corona de plástico de Stefanotti y un arco en la mano. ¿Qué es eso del arco en la mano del hombre anticristo que viene en el caballo blanco? ¿Qué es el caballo bermejo y el hombre con la espada? ¿Qué es el caballo negro y las 2 balanzas, ¿verdad? De controlar lo que se consume, la oferta y la demanda? ¿Qué es el caballo amarillo u overo rodado? ¿Qué es el trigo? ¿Qué es el denario y qué representa? 2 libros de trigo por un denario. ¿Qué es eso del aceite? ¿Qué representa el vino en las escrituras? ¿Quiénes son los mártires? ¿Qué representa una estrella en la escritura? ¿Qué es el día de la ira de Dios? O la gran ira de Dios. O la ira postrera de Dios. ¿Quiénes son los 4 ángeles? ¿Verdad? ¿Qué es el viento? ¿Qué representa el viento? ¿Qué representa los 4 vientos de la tierra? ¿Qué es eso, el sello en sus frentes? ¿Quiénes son los 144,000? ¿Qué son las palmas en las manos? ¿Qué representan las palmas? ¿Qué representa la sangre de Cristo? ¿Qué representa el tipo de hombre Noé? ¿Qué representa el tipo de hombre Cam, los camitas? ¿Qué representa el tipo de hombre, los semitas? ¿Qué representa los jafetitas? El tipo de hombre jafetita. ¿Qué es ese concepto de Babel? Babel política, Babel religiosa, Babel económica. ¿Qué es el pan y el vino? ¿Qué es el sacerdote del orden de Melquisedec, al cual Abraham le dio los diezmos? ¿Qué representa el tipo de hombre de Lot? ¿Qué representa el tipo de hombre Abraham en inglés? ¿Qué representa Esaú, tipo de hombre de Saúl? ¿Qué representa a Jacob que luchó con el ángel? ¿Qué representa a Israel ya? Como hombre Israel, que se le puso un nombre de Israel, de ahora para abajo no te vas a llamar este nombre, sino que vas a hacer este otro nombre. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Qué representan el concepto del hombre de los edomitas? ¿Qué representa la serpiente antigua? ¿Qué representa Faraón? ¿Qué son esos de las aguas amargas? ¿Qué representa el oro en la escritura? La plata, el bronce, el azul, el púrpura y una mujer vestida de púrpura sobre una gran bestia y con color escarlata también. ¿Cuáles religiones profesantes recientes tienen esos colores de púrpura y escarlata? ¿Qué representa el arca para los judíos? ¿Qué es la túnica y pañales de lino? Dentro de las vestiduras que usaban los judíos, ¿verdad?, en su tiempo para hacer su culto de adoración a Dios en aquellos tiempos. ¿Qué representa el altar del incienso? ¿Y qué representa el incienso como tal? ¿Qué es el becerro o el buey en las escrituras? ¿Qué representa el cordero? ¿Qué representa el macho cabrío? ¿Qué representan las tórtolas y palomas? ¿Qué representan las fiestas de las trompetas? ¿Qué representa fuego? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Qué representa el desierto, el concepto de desierto? ¿Qué representa la contradicción de Coré o los hermanos que entran o caen en la contradicción de Coré? ¿Qué representa la vaca lazana? ¿Qué es una generación? ¿Qué representa Astarot? ¿Qué representa Israel en nuestro tiempo? ¿Cuál es el reino de Judá? ¿Qué representan los bildaitas, los sofaristas, los elifiasistas y los elisuistas como tipo de personas, gente que se consagran a Dios de unas maneras y a las cuales Dios pues no le gusta esos tipos de consagraciones, porque Dios los considera prácticamente hipócritas? ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Quién es el necio para Dios? ¿Qué es vanidad? ¿Qué es eso de vanidad? ¿Cuál es la esposa de Cristo? ¿Cuál es la desposada? ¿Cuál es la esposa adúltera? ¿Cuál es el renuevo de Jehová? ¿Qué es el renuevo de David? ¿Qué es el varón cuyo nombre es el renuevo? ¿Qué es Babilonia?
Babilonia política, Babilonia religiosa y Babilonia económica. ¿Cuál es la Babilonia espiritual? ¿Cuál es la Babilonia física? ¿Qué representa Egipto? ¿Qué representa Nínive? ¿Qué representa el Almagedón? ¿Cuál es la bestia terrible que salió de Revelaciones 13:1? ¿Quién es el anticristo? ¿O cuál es el anticristo? ¿Cuál es el pueblo de mi anatema o de mi maldición? ¿Qué son los serafines, los querubines y los tronos? ¿Cuáles son los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor? ¿Y qué representan? ¿Qué es el cuerno mayor? Saliendo de entre los 7 y va al octavo y va a perdición. ¿Qué es la piedra no cortada por mano de hombre? Que Nabucodonosor vio en su sueño y lo perturbó. ¿Qué es el mar? Y las bestias que salieron de dentro del mar. ¿Cuál es el cuerno pequeño entre los 7? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el milenio? ¿Qué es el tiempo del fin? ¿Cuáles son las corazas de hierro que habla la Biblia? ¿Cuáles son las colas dentro de las corazas de hierro, verdad? ¿Cuál es el ángel de juicio sobre la tierra? ¿Qué son los 7 truenos? ¿Qué es el misterio de Dios o cuáles misterios de Dios hay? Hay un montón de misterios. ¿Qué es amargo en el vientre pero dulce en la boca? ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué son los 42 meses? Los 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra intensiva en el proceso de Almagedón y la gran ira de Dios al fin de los tiempos. ¿Quiénes son los 2 testigos? ¿Qué son los galardones? ¿Qué es el arca de su pacto? ¿Cuál es la mujer en Apocalipsis 12? ¿Qué es eso de la angustia de Jacob? ¿Qué es el cordel de vara o cordón de medida? ¿Qué es las copas o las copas? ¿Qué es la mujer que viene encima de la bestia? ¿Qué es una trompeta o cuáles son las trompetas? ¿Qué es granizo y fuego? ¿Qué es un monte? ¿Qué es un monte, ¿verdad? En la interpretación bíblica? ¿Qué es una montaña de fuego? ¿Qué es una estrella ardiendo? ¿Cuáles son las aguas amargas? ¿Qué son hay en las escrituras? ¿Qué son las langostas como escorpiones? ¿Qué son los caballos preparados para la guerra? ¿Qué son las coronas de oro? ¿Qué son las caras como de humanos? ¿Verdad? ¿Cuál es la gran ramera integrada? ¿Qué es el patio alrededor del tabernáculo? ¿Qué son los 1260 días? ¿Qué es un río? ¿Qué es el gran dragón? ¿Cuál es la bestia que sube de la tierra? ¿Cuál es la imagen de la bestia que tuvo herida de espada y vivió? ¿Ok? ¿Qué es infundir aliento a la imagen de la bestia? ¿Qué es el evangelio eterno? ¿Qué es la nube blanca y el que viene en la nube blanca? ¿Qué es la hoz de segar, que es diferente a la hoz de vendimiar? ¿Qué es la otra, o la hoz de vendimiar? ¿Qué son las ranas que tipifican? ¿Qué son las cabezas y que tipifican también? Y finalmente nos quedamos en estas últimas 7 que vamos a tocar ya para terminar estos talleres que hemos venido dando de los símbolos que están en el libro de Revelaciones. ¿Qué es eso de las 7 cabezas? Fíjense que las 7 cabezas son 7 montes, reinos, donde se sienta la mujer, la gran ramera. Recuerde que hay 3 perspectivas de rameras. Estos son 7 grandes reinados que han sido dirigidos por dirigentes que han ido perpetuando la persecución contra el pueblo de Israel a través del tiempo. Estos reinados se han opuesto a Israel para que Israel pueda obtener su milenio. A través del tiempo Dios le mostró a Juan el profeta desde Patmos lo que estaba sucediendo en su entonces cuando Cristo vino, lo que fue previo a él y lo que sería en un futuro al Cristo irse y volver de nuevo a la tierra a buscar su pueblo e implantar para Israel su milenio. A Juan se le dejó ver en visión lo que serían estos 7 grandes reinados desde su tiempo, desde que Cristo ascendió, cuáles fueron los reinados, que es la profecía de los 7 montes que han estado controlando el libre culto a Israel y también han estado controlando el que Israel no pueda acercarse a Dios como se tiene que acercar, Israel también tiene el dominio de usar tierras de Medio Oriente para implantar el milenio prometido a ellos. Y son 7 grandes montes que han venido estando a través de los tiempos. Aquí si usted mira y cuenta los 7 cuernos de la estatua de Francia que le fue cedido a Estados Unidos como sinónimo de un pacto entre ellos, de no agresión entre esos pueblos ¿verdad? Que tienen en su haber el querer montar ese nuevo reino del New World Order, del nuevo orden mundial, del control y dominio pues de todas esas grandes potencias
más fuertes, esos 7 cabezas grandes, representados en esos 7 cuernos, que van a estar al fin de los tiempos en el dominio sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Entonces fíjese que esos 7 montes han venido controlando a Israel para que Israel no pueda montar su milenio, y dentro de esos 7 va a salir entonces el 8º, que va a perdición. Son 7 montañitas, y cada montaña pues significan grandes reinos que han estado en contra de Israel desde que Cristo ascendió. ¿Cuáles fueron esos? O durante el periodo cuando Cristo ya estaba sobre la tierra, que ya venía dándose unos tipos de reinados que venían controlando Israel desde aquel tiempo. Empezamos con Grecia, bajo Antíoco Epifanio, cuando sacrificó la celda sobre el altar del templo y los persiguió. Después Roma, bajo el Imperio Romano, prácticamente ahí fue que Cristo fue crucificado. Después España, ¿ok? Y aunque España vivió muchos judíos en la parte sur junto con los musulmanes y los mismos cristianos de España en aquel entonces, hubo un momento en que España no quiso a los judíos en su tierra y los votó, ¿ok? Y eso ha venido y fue una persecución grande y los persiguieron. Después Francia también ha sentido una grande aversión en contra pues, del pueblo judío en tiempos ancestrales. El gran Papa Urbano, cómo los persiguió a los judíos en el periodo de un tiempo de Francia. Alemania también, otro reinado grande que los persiguió y mató prácticamente 6 millones de judíos bajo la Segunda Guerra Mundial bajo Hitler. El mismo Estados Unidos de América, otro reinado grande, que sería el 6º, y con la profecía se va a explicar más adelante, que Dios le dio corazón de hombre, y habla como hombre, y actuaba como hombre. Y eso es lo que estamos viendo, que es un gran reinado que se acercó mucho al hombre, a la humanidad, al humanismo, y ha sido muy prolífero para lo que el hombre pues necesita en sus haberes, en sus deseos, en prosperar económicamente y un montón de cosas. Pero sin embargo, a pesar de que le ha dado mucho favor a que el pueblo judío también esté dentro de su tierra, al principio cuando los judíos llegaron allí también los rechazaron. Ellos rechazaron el primer barco de los judíos que salió de Europa para Estados Unidos, fue rechazado, no fue recibido. Esos judíos tuvieron que volver, no sé si fue a España o a Francia. Y lean la historia, esos son datos históricos. ¿Okay? Y también Estados Unidos, como una gran montaña, un gran reinado, dentro de esos 7, es uno de esos montes grandes a través de los tiempos, ha venido también influenciando en mayor o menor grado el control que tenga Israel para poder establecer su milenio, porque ellos están bien pendientes también a entrar allí como una de las fuerzas que van a entrar a Medio Oriente para el fin de los tiempos, para el fin de estas generaciones. Después de Estados Unidos de América, entonces el mercado común europeo, que son los 10 naciones alrededor de la Unión Europea. Y de ese mercado común europeo, que es el 7º, va a salir el cuernito menor, que se va a engrandecer sobre los 7 y va a decir que ellos son lo máximo. Y ahí entonces entramos en la Unión Europea, ¿ok? Que es prácticamente el resurgir de la antigua fiera Roma, el resurgir de lo que se llama el Sacrosanto Imperio Romano, que controlaba tanto la religión en aquel entonces, para el tiempo de la fiera Roma, y controlaba también la economía, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con economía. Es una mezcla de los dos, religión con economía bien potente. Por eso se le llama la gran ramera encima de la bestia. Entonces fíjese que, y finalmente la Unión Europea, que sería el 8º, el que va a perdición, dice, la cual será en esta profecía interpretativa como el 8º que se levantará de entre los 7 y perseguirá una vez más a Israel en nuestras generaciones gentiles contemporáneas, pero irá a perdición, porque lo dice la Biblia. Esto ocurrirá por levantarse en contra de Israel y su milenio. Hoy día estas naciones de los 7 reinos se han levantado contra Israel y su milenio, disfrazado entre las naciones conocidas como el G7. Este G7 ha pasado hoy día a ser el G8. Estos países que viven dentro del G7 se pueden mencionar los siguientes bloques industriales grandes como Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Mercado Común Europeo e Inglaterra, la Unión Europea, China, India y recientemente Rusia para dar paso al G8. Todos estos representan de una manera u otra emporios comerciales imponentes que estarán pendientes a lo que pueda suceder en Medio Oriente y el control del petróleo y las tierras que lo posesionan. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12.3 al respecto. Apocalipsis 12.3 al respecto nos dice: también apareció otra gran señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, míralo aquí. 7 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos. Y 10 cuernos, pues es dentro de esto la bestia que viene con los 10 del mercado común europeo y dentro intrínsecamente la Unión Europea. ¿Ok?
El gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 7 diademas. Fíjate que aquí son 7 cuernitos, y cada una de esas cuernitos aparece también unas diademas. Esto sí es simbólico, ¿ok? De lo que Francia le cedió a Estados Unidos, como que no dice, nosotros somos las potencias y nunca vamos a pasar necesidad, y no nos vamos a atacar unos a los otros, y vamos a hacer los que vamos a dominar el control del mundo a través de todos los tiempos. Y ya en ese emporio entró recientemente Rusia como el G8, ¿ok? Y eso en el escrito de aquí, de las 133 preguntas y respuestas, se le va a explicar con más detalle y se le van a traer una foto donde usted va a poder alinear y ver, mira, ahí está el octavo, mira el séptimo, mira, y usted va a ver todo bien clarito, bien puesto. Entonces, ¿qué es eso de las carnes? Piensa que aquí vemos muchos esqueletos y carnes y aves de rapiña entrando a comerse las carnes. Y mira los esqueletos con las carnes todavía y las aves de rapiña le están comiendo las carnes. Dice, la carne tipifica las posesiones que pueda tener una nación o reino para su prosperidad y dominio. Estas pueden ser arrebatadas como consecuencia de cualquier tipo de juicio de Dios y que pueda considerar sobre estas naciones o reinos que no anden en la perfecta voluntad de Dios sobre la tierra. Recuerde, todo le pertenece a Dios. Aún las riquezas, el problema estriba en la actitud que usted asuma con esas riquezas. Las riquezas son de Dios. No se deje engañar por el diablo de que Satanás es el que la controla. Sí, él es el príncipe de este siglo y a veces él le miente a la gente y te voy a dar estas cosas para que tú hagas estas cosas y me sirvas y qué sé yo qué. Y la gente se deja embaucar. Pero finalmente todo está debajo del control de las manos de Dios. Y Dios da y Dios quita. Y Dios le permite al mismo Satanás a veces, pues entra, tócale, no le toque el alma como le pasó a Job, que era multimillonario antes de su tiempo. Y Satanás le dijo, él te sirve porque tú le has dado riqueza, pero déjame tocarlo para que tú veas. Y Dios le dijo, tócalo, pero no le toques el alma me pertenece. Y ya sabemos la historia de Job. Entonces, aunque las riquezas pertenezcan a Dios, el problema estriba en la actitud que usted asuma con esas riquezas. Si se deja influenciar para invertirlas en las vanidades y concupiscencias de cada siglo u época, la cual Satanás como padre de mentira lo influya, a que usted las utilice en obras de la carne para que su alma no se salve y mucho menos las utilice para la obra de Dios, lo cual Dios finalmente les dio al ser humano para su disfrute sano junto a sus familiares. Si usted coge esas riquezas y las utiliza para otras cosas que no son conforme a vivir en el espíritu y a las cosas que Dios quiere que usted haga y que las disfrute de forma sana, y usted las utiliza para los placeres de la carne, ¿ok? Para beber, para endrogarse, para prostituirse, para hacer cuanta barbaridad, para comprar placeres, pagar placeres que ninguna otra persona lo haría, pues entonces usted está utilizando esas riquezas de manera incorrecta. Y le sirve, en vez de servirle para salvación, lo que le sirve es para juicio. Porque a fin de cuentas va acumulando pecado tras pecado. Y si no se arrepiente, lamentablemente, se va a ir condenado a la eternidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice Apocalipsis 19:18 al respecto. Apocalipsis 19:18 dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes. Aquí están, carnes de reyes y de capitanes. Y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. ¿Cuáles son los caballos? Los 4 caballos de revelaciones que traen las naciones del conflicto final del Armagedón al fin del tiempo, que van a caer allí en el Valle del Megido, en Armagedón. Y dice, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿A cuál gran cena? A la gran ira de Dios. A lo que usted vio de las uvas para vendimiar, que las espachacó el Señor y dijo, vendimia. Y pachacaron las uvas y salió gran contenido de vino, de sangre. ¿De quién? De los que Dios va a condenar. Allí va a entrar en juicio con ellos en la gran ira de Dios por haber ido a Medio Oriente a tratar de conquistar esas tierras que le pertenecen al pueblo de Dios. ¿Ok? Eso es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía bíblica. Lo que esto significa es que toda la profecía finaliza con el propósito y plan de Dios sobre la tierra. Independientemente veamos todo lo que se está hablando de la profecía, ahora mismo todo lo que estamos hablando de la profecía, todo esto va a pasar. Todas estas interpretaciones van a pasar. Después que ya se cumpla el milenio de Israel y Dios entre en juicio, después que Dios pase la tierra por fuego y baje la desposada sobre la tierra, las profecías van a pasar. Todas las lenguas van a pasar, todo eso va a pasar, porque ya vamos a estar santificados para el Señor y ya vamos a estar en cuerpos de gloria. Y lo que va a permanecer va a ser que, pues el plan de Dios cumplido y nosotros viviendo por toda la eternidad con Dios en amor, en sabiduría y en cosas que son verdaderamente agradables delante de los ojos de Dios. ¿Ok? Y vamos a tener pues el paraíso de nuevo sobre la tierra. Estas pueden ser arrebatadas como consecuencia de cualquier tipo
Esto significa que toda la profecía finalizará con el propósito y el plan de Dios sobre la tierra. ¿Cuál es el propósito y el plan de Dios? Salvar a la humanidad a través de Cristo. Esto va a incluir al pueblo de Israel para la posteridad de los tiempos, el cual Dios mismo le prometió esto a Abraham, el padre de la fe. Antes que Israel fuese, antes que los judíos existiesen, ya Abraham era un tipo de hombre de fe. ¿Ok? Lo que pasa es que Dios le hizo unas promesas a Abraham y después se las validó a través de Jacob. ¿Ok? Antes que Israel existiera como pueblo y tuvieran ley, ya la gracia de Dios había incidido sobre la humanidad a grandes hombres de Dios que fueron hombres tipo fe para los nuevos creyentes que se manifestarían en las postrimerías de los tiempos. Esto es, incluyéndonos a nosotros los creyentes en Cristo para estos tiempos. Ya desde el tiempo de los apóstoles, estos reconocían que estaban en los últimos tiempos. Desde el tiempo de los apóstoles, ya los apóstoles decíamos, estamos en el tiempo del fin, estamos en la postrimería del tiempo. Lo que pasa es que ellos no sabían que faltaba todavía uno de los misterios que se tenía que manifestar, que es la iglesia de Cristo, nosotros la sal de la tierra. Para el tiempo de los profetas, tampoco los profetas preveyeron y vieron a ese Cristo encarnarse y que ese Cristo viniera, hiciera todo lo que hizo y después se levantara y se fue. Después tuvieran 2000 años hasta que ellos puedan obtener su milenio, ¿verdad? Los profetas no previeron eso y lo que vieron fueron directamente desde su tiempo al tiempo del reinado de Cristo, cuando Cristo venga a establecer su reino sobre la tierra. Pero no vieron el Cristo sufriente, no vieron el Cristo crucificado en la cruz por toda la humanidad. Eso no lo pusieron, no consiguieron la iglesia de Cristo. ¿Ok? Por eso cuando el Señor levanta su iglesia y ven que les muestra a todos ellos vean todo esto y dicen, ahora entendemos, maestro, el plan que tú tenías para con la tierra. Ya desde el tiempo de los apóstoles, estos reconocían que estaban en los últimos tiempos y el cual el espíritu del anticristo se estaba manifestando para levantarse en contra del plan de Dios con el hombre sobre la tierra. Esto es su redención y el establecer el reino de Dios sobre la tierra, que el reino de Dios es espiritual. ¿Ok? Apocalipsis 19:10. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Por eso usted no se puede prenderle velas a los ángeles, ni adorar voy a adorar al ángel, al arcángel Miguel, voy a invocar al arcángel Miguel para que venga y me ayude, o a Gabriel, o al otro ángel de otros nombres, que la gente ha cogido hasta hacer doctrinas de ángeles, y servir a los ángeles. Pues le doy una vela a tal ángel, para que te venga la buena suerte, o para que te venga esto, porque eso son mentiras del diablo. Nada de esas cosas funcionan, porque aquí lo dice, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Como queriendo decir el ángel, nosotros no estamos buscando adoraciones de ustedes los humanos, dicen de disparate, nosotros somos consiervos de ustedes, están en la misma situación que nosotros, tienen que servirle a Dios y adorar a Dios, y nosotros vamos a estar en una posición más elevada que los ángeles, porque nosotros les vamos prácticamente a darle un gran ejemplo a los ángeles caídos. Vamos a estar en otro nivel más alto que ellos, y aún en el mismo nivel de los mismos ángeles, porque hemos aceptado al Hijo de Dios, y vamos a hacer imagen y semejanza del Hijo de Dios, y vamos a ser hijos de Dios directamente con Dios, y los ángeles van a estar en otro nivel. ¿Ok? Así que mira, el misterio grande es el misterio de la piedad. Yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Fue lo que le pidió el ángel. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, adora a Dios, a Jesucristo. Y si vas a hablar de profecía, vas a hablar de muchas cosas, todo se va a resumir ¿en quién? En Jesucristo. Todo va a redundar en el testimonio de Jesús. Hacia ahí, hacia eso vamos. Y hacia eso van los judíos también. ¿Ok? Vamos a ver. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía bíblica. Lo que esto significa es que toda la profecía finaliza con el propósito del plan de Dios sobre la tierra. Ya dijimos que hablamos de cuál es ese propósito. Y ya después del tiempo de los apóstoles, ya eso se venía cumpliendo. En primera de Juan 2:1, vamos a ver qué nos dice. Judas, primera de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es eso de las llaves. ¿Qué son las llaves? Tipifican autoridad espiritual para sujetar y dominar, atar o desatar, o abrir y cerrar.
Eso es el símbolo de las llaves. ¿Qué dice Apocalipsis 1.18 en relación a eso? Apocalipsis 1.18 dice, hijitos. Vamos a ver Apocalipsis 1.18, perdón. Dice, y el que vivo y estuvo muerto, se fue Jesucristo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Claro. Lo que resucitó. Primer hombre humano que resucita por sí mismo. Que toma su cuerpo. Y su contenido espiritual volvió y se levantó ese cuerpo, lo trajo. Y lo hizo un cuerpo glorificado. Que ahora va a estar por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que Él va a controlar la muerte. Ya la muerte no tiene victoria sobre nosotros. Ya nosotros no estamos muertos. Nosotros ya resucitamos. Los que hemos aceptado a Cristo, para los efectos, ya estamos resucitados por Él en el Espíritu. Y estamos en comunión íntima con Él. Pero estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. La transformación de este cuerpo a un cuerpo de gloria. Para entonces estar por toda la eternidad en ese cuerpo de gloria con Él. ¿Ok? Y del Hades, que es el lugar de angustia. O el lugar de tormento donde pues iban... donde iban antes las personas que morían, pero ya el Señor entonces se separó y se llevó los suyos al paraíso, y los otros que quedaron allí en tormento son pues los que el Señor dejó porque no los reconocieron a Él en su vida, su trayecto de vida. ¿Qué es eso de las cadenas? Es el símbolo para evitar que alguien o algo se pueda mover o accionar. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Mateo 16:19. Estamos casi terminando. Mateo 16:19 dice al respecto lo siguiente. Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares, dice que aquí está atado, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que se desatares en la tierra, aquí en la tierra, si te desatan, será desatado en los cielos. ¿A quién el Señor le dice eso? A su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier evento que ocurra. Ahora mismo esto que está cogiendo del vino coronavirus, no es que nosotros tratemos de manipular a Dios y darle órdenes a Dios, llévate el coronavirus y de esto, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la autoridad como cuerpo de Cristo iglesia, atar y desatar y decir, Señor, atamos esa maldad, ese germen en tu nombre y lo echamos fuera, Señor, del alcance de tu pueblo. Y Dios lo puede hacer, porque la palabra nos llama a eso. Lo que atáramos vamos a atarlo y lo que desatáramos vamos a desatarlo. Eso no significa que estemos manipulando a Dios. ¿Ok? Como muchas doctrinas que están habiendo hoy día, lamentablemente, dentro de los llamados apóstoles, que están haciendo decretos. Una cosa es declarar y otra cosa es decretar. Decretar es cuando yo decreto, impongo que esto es así porque a mí me da la gana que eso sea así. Y es como si tú estuvieses diciendo a Dios, yo lo decreto y tú me tienes que complacer. Y Dios no tiene que usted que complacerlo porque a usted le dé la gana que Dios lo complazca. Ahora, Dios, si usted declara algo, utilizando la palabra como referente, Dios no torna para su palabra vacía. Y Dios tiene un pacto con Él mismo y con su pueblo. ¿Ok? Porque Él lo dijo, estas señales seguirán, Él lo declaró, estas señales seguirán a los que me siguen. En mi nombre pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. Pero no es que yo vea un enfermo y digo, te declaro sano, te decreto sano porque yo te decreto sano y quiero verte sano. No, ¿quién soy yo para estar haciendo eso así? No, pongo las manos sobre el enfermo, Señor, tú me diste la autoridad para orar por esos enfermos, oramos por ellos. Y en tu voluntad, Padre, sánalo. Dios sabrá lo que Él va a hacer. A lo mejor Dios lo sabe en ese instante. Hay personas que Dios no las sabe instantáneamente, sino que entran en un proceso con ellos, porque tienen unos estilos de vida o tienen unos pecados que tienen que ir orando a Dios. Y no es que el pecado se salga paulatinamente, pero tienen que ir en unos procesos de crecimiento espiritual hasta que tengan la liberación completa, porque lamentablemente hay gente que, pues, que no pueden dejar las cosas de la noche para la mañana. Son unos hábitos que tienen que romper. ¿Ok? Y así por el estilo. Hay diferentes formas, pues Dios actúa con las personas. Nosotros no somos quien para buscar. Vamos entonces a ver qué es eso del arco iris. El arco iris simboliza, fíjense que ese arco iris, como esto que está aquí, el arco iris, simboliza el pacto que Dios hizo con los hombres después de la tierra haber sido sometida al juicio divino del diluvio.
Este pacto implicó que Dios no volverá a pasar a la humanidad por este juicio. Pero queda pendiente que siempre que viniera tempestades sobre la tierra, que pudiera atentar contra la seguridad humana, Él hace una advertencia mediante el arcoíris. ¿Okay? Haciendo saber al hombre su pacto de no aniquilación total, aunque haya juicios localizados para la raza humana. ¿Ok? Apocalipsis 4:3. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 4:3 de ese arcoíris, de ese símbolo del arcoíris. Dice aquí: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris, ¿verdad? Semejante en aspecto a la esmeralda. La esmeralda, este color verdoso, amarillo verdoso. Fíjense que ya Dios pues nos hace unas advertencias que posiblemente cuando Dios entre en juicio sobre la tierra, pues le hace una advertencia a los humanos, es decir, voy a entrar en juicio, no los voy a destruir del todo, pero va a venir juicio. Entonces cuando sale el ángel para la etapa de, se está viendo ya la postrimería de la séptima trompeta, y se levante la iglesia, se la lleve el Señor, y venga el ángel poderoso y ponga un pie sobre la tierra, al lado derecho y el lado izquierdo sobre el mar, y jure por el que vive por los siglos de los siglos, amén, con el arcoíris sobre su cabeza. Lo que está pretendiendo decirles Dios: traigo un juicio grande sobre la tierra, pero no lo voy a destruir del todo. ¿Y cuál es el juicio? La gran ira de Dios. El juicio de la gran ira de Dios, el Armagedón, ¿verdad? Con un propósito. Estamos. Bueno, hasta aquí llegamos con los símbolos. Terminamos con todos los símbolos, de los contenidos de los símbolos para hacer la interpretación de la hermenéutica Israel en el proceso del fin de los tiempos. Espero que lo hayan disfrutado, y les voy a pedir de favor que sigan viendo estos YouTube. Ahora van a venir los otros que son relacionados a las 133 preguntas y respuestas, y que son explicadas a través de este manual que está aquí. ¿Okay? Manual bastante fuerte, bastante grande. Vamos a ver si te lo vuelvo a enseñar. En donde está el contenido del texto a discutirse por temas. ¿Ok? Y son 133 preguntas y respuestas para 133 temas. Temas importantes en relación a Israel en el proceso del fin de los tiempos. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí por el momento y esperando en Dios que usted esté preparado para este gran, ¿verdad?, testimonio que viene. Bueno, esto aquí como que no me quiere encajar ahora, me quiere cuadrar. Vamos a dejarlo ahí, vamos a despedirnos y vamos a hacer entonces, como les dije, una pequeña oración a Dios para que Dios nos prepare entonces para los otros talleres que vienen, que son un poquito más intensos y más complejos. Ok, vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por haber permitido que se puedan explicar, Dios mío, todos estos símbolos, todas estas figuras, todos estos tipos, todos estos arquetipos, todas estas imágenes, Señor, que aparecen dentro del texto de Revelaciones. Señor, tú sabes que desde hace 30 años atrás tú me proviste esta información, Dios mío, y yo he tratado de sacarla, Señor, y no me ha sido posible. Y ahora, en este momento, bajo estas circunstancias, Señor, tú has permitido que esto sea así. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tú nos sigas preparando, que tú nos des visión clara acerca de todas estas cosas que están sucediendo, y que tu pueblo, las vírgenes prudentes, Señor, puedan entender en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y nos preparemos, Señor, que llenemos nuestras copas de aceite, que es el conocimiento tuyo genuino a través de tu palabra, Señor, y que tu iglesia sea llena del Espíritu Santo para que pueda hacer la sal sobre la tierra, y que empiecen a manifestar las obras que tú quieres que manifiesten, para que cuando tú nos llames a hacer cero, Señor, nos encontremos haciendo lo que tú quieres que estemos haciendo. Ahora, Padre, te pido que guardes a Puerto Rico, que guardes a tu iglesia, que guardes a los pastores que ministran sobre esta isla, Señor,
Y permite que cada uno de ellos, Señor amado, traiga verdadero mensaje a tu pueblo y tu pueblo se pueda edificar y sea transformado en tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Padre. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, que la paz de Dios sea sobre ti, sobre mí, y la paz de Dios, sigamos orando por la paz de Dios al pueblo de Israel. Maranata, Cristo viene.